Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos hoy con la función de oferta, curva de oferta, determinantes de la oferta, representación gráfica de la oferta y elasticidad de la oferta. Parece que vayamos a decir muchas cosas, pero ahora veréis cómo a través de un ejemplo lo vamos a ver todo mucho más sencillo. Vale, imaginemos que en el ejercicio nos dan una función de oferta, como la que tenemos aquí, en la que nos dicen que la cantidad ofrecida es igual a 200 más 3 por el precio de X menos 5 por el precio de MP. Vale, en cuanto vemos una función en la que aparece que la cantidad ofrecida depende de más de una variable, en este caso depende de dos, que son precio de X y precio de MP, estamos ante una función de oferta. Función porque tenemos dentro de su función más de una variable. ¿Qué será el precio sub X? Vale, el precio de X es el precio del bien al que nos estamos refiriendo en la cantidad ofrecida. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad ofrecida de zapatos, precio de X sería el precio de los zapatos. Por eso lleva el mismo subíndice que la cantidad X. ¿Qué será precio MP? Precio MP es el precio de las materias primas. Sabemos que para hacer zapatos se necesitan materias primas, por lo tanto el precio de las materias primas va a influir en la cantidad que pueda ofrecer la empresa de zapatos. Precio de las materias primas será uno de los determinantes de la función de oferta. Tenemos presente en esta función de oferta dos determinantes de la oferta, el precio del propio bien y el precio de las materias primas. Pero hay más determinantes que, aunque en este ejemplo no los tenemos que saberlos a nivel teórico. Si nos vamos aquí, tenemos cuáles son los determinantes de la función de oferta, que son 4, como veis. El precio del bien, que siempre tiene que estar presente en la función de demanda. El precio de las materias primas, también se llama costes de producción. Precio de las materias primas, que en este caso sí que tenemos presente en la función. La tecnología, es decir, el tipo de maquinaria, el tipo de productividad que tiene esa empresa, todo eso estará medido por la tecnología. Que en esta función no aparece la tecnología, pero pueden haber otras funciones donde sí que aparezca el factor tecnología. Y por último, las expectativas. Las expectativas sobre las empresas, porque ¿quién ofrece los productos? Las empresas. Si hay unas expectativas mejor sobre un determinado mercado, entonces la oferta de ese bien aumenta. Si las expectativas sobre ese mercado son negativas, perjudican al mercado, entonces la cantidad ofrecida de ese bien disminuye. Entonces, todos estos 4 determinantes van a afectar a lo que es la función de oferta de las empresas. En nuestro ejemplo ya hemos dicho que solo tenemos estos 2 determinantes. ¿Cómo pasamos de la función de oferta, que no podemos representar gráficamente, a lo que es la curva de oferta? Si recordáis, esto lo hablamos cuando dedicamos el vídeo al principio a la curva y función de demanda. Entonces, aquí pasa lo mismo. Para pasar de función a curva de oferta, lo que tenemos que hacer es sustituir en la función de oferta aquellos determinantes que no sean el precio del propio bien. Es decir, en este caso, el precio de las materias primas. Sustituiríamos el precio de las materias primas por 5, que es el valor que nos da el ejercicio, y entonces obtendríamos la curva de oferta, que sería 200 menos 5 por 5, que es 25, 200 menos 25 serían 175, y después nos quedaría más 3px, que el precio de x no se sustituye, para poder tener una curva de oferta en la que aparecen dos variables que representaremos gráficamente en el eje vertical esta, el precio de x, en el eje horizontal la cantidad que es x. ¿Cómo representábamos una gráfica? Eso también lo vimos en el vídeo de la curva y función de demanda, mirando los cortes con los ejes. Si calculamos los cortes con los ejes y unimos esos cortes,
tendremos la representación gráfica de la curva de oferta. ¿Cómo hacemos esto? Vale, os he puesto aquí como un pequeño cuadrito en el que lo que haremos es poner cuando la X vale 0, es decir, cuando esto vale 0, averiguar lo que vale el precio de X. Y cuando el precio de X sea 0, averiguar lo que vale la X. Empezamos con X igual a 0. Si la X es 0, yo aquí pondría un 0. Sería 0 igual a 175 más 3 por el precio de X, pasaría 175 a la parte de la izquierda, y ahora el 3 lo pasaríamos a dividir. De forma que el precio de X cuando la X es 0 sería menos 175 dividido entre 3. Fijaros que es un número negativo, ¿vale? No voy a calcularlo porque no nos interesa, solo quiero que veáis que es negativo. Vamos ahora, bueno, pondríamos aquí en la tabla que esto es menos 175 dividido entre 3, ¿vale? Un número negativo. Ahora vamos a ver cuando el precio de X es 0. Si el precio de X es 0 lo tenemos muy fácil porque aquí, en la función, ¿vale?, que aparece en matemática, si el precio de X es 0, 3 por 0 es 0, la X sería 175. Vale, ya tenemos los cortes con los ejes, de forma que sabemos que para representar gráficamente, cuando la X es 0, estamos en el eje vertical, cuando la X es 0. Entonces, si la X es 0, nos sale que el precio es negativo, es decir, que el corte con el eje vertical, el corte cuando la X es 0, nos sale en la parte negativa. Cuando el precio de X es 0, estamos en el eje horizontal. Si el precio de X es 0, la cantidad de X es 175. Ya tenemos los dos cortes con los ejes de la curva de oferta. Unimos a través de una línea recta. Muy recta no está. Y esto sería la curva de oferta de este ejercicio. La curva de oferta siempre tiene pendiente positiva. Es decir, el signo del número que va delante del precio de X siempre es positivo. Por lo tanto, siempre que dibujemos la curva de oferta va a tener pendiente positiva. Esa curva de oferta en este ejemplo nos salía desde un número negativo y va hacia arriba, pero pueden haber otros ejemplos donde salga desde un número positivo y vaya hacia arriba. Eso dependerá del ejemplo. Entonces tenemos claro cuál es la diferencia que hay entre la función de oferta y la curva de oferta, cómo hay que representar gráficamente una curva de oferta calculando los cortes con los ejes y uniendo esos dos puntos. Vamos ahora a calcular la elasticidad en la curva de oferta. Así como cuando vimos la curva de demanda, en la curva de demanda habían diferentes elasticidades, tenemos un vídeo dedicado para cada una de esas elasticidades, elasticidad precio, elasticidad cruzada, elasticidad renta. En la curva de oferta tenemos solo una elasticidad, por tanto es mucho más sencillo el tema de elasticidades en la parte de la oferta. Tenemos la elasticidad de oferta, no existe elasticidad precio de la oferta, elasticidad cruzada de la oferta, elasticidad renta de la oferta, porque en los determinantes de la oferta no aparecen el precio de otros bienes, la renta del consumidor, entonces no da lugar a hablar de esas elasticidades. Entonces nos quedamos solo con la elasticidad de la oferta, que tenemos una única, recordad. ¿Cómo era la fórmula de elasticidad? Vale, la fórmula de elasticidad, yo os dije que había una fórmula genérica, si recordáis el interrogante, ¿vale?, donde yo os dije que para calcular cualquier elasticidad en micro era la derivada de X, de la cantidad respecto del interrogante, por interrogante partido por cantidad. En este caso el interrogante es el precio de X, siempre era lo que aparecía al lado de la X. ¿Cómo sería la fórmula en nuestro caso? Sería derivada de X respecto al precio de X, ya digo que solo vamos a hacer en la oferta esta elasticidad, por el precio de X partido por X. ¿Vale? ¿Y qué era esta derivada de X respecto al precio de X para aquellos que habéis visto el vídeo de elasticidades? Era el número que estaba delante del precio de X.
¿Y qué número tenemos delante del precio de X? El más 3. También lo podemos ver aquí. El número que hay delante del precio de X es el más 3. Esta derivada tendría un valor de 3. Ahora, ¿qué ponemos en el precio de X? En el precio de X, el precio que nos diga el ejercicio. El precio de X nos dice el ejercicio que es 150. Y ahora, ¿qué valdría la cantidad X? La cantidad de X no la tenemos. Lo que haríamos es, para averiguar la cantidad de X, nos vamos aquí a la curva de oferta y sustituimos el precio de X por 150 para ver qué es lo que vale la cantidad cuando el precio es 150. De forma que la cantidad sería 175 más 3 por 150. 3 por 150 son 450 y 175 más 450 serían 625. De forma que cuando el precio es 150, la cantidad ofrecida es 625. Nos vamos a la fórmula de elasticidad y sustituimos la X por 625. De forma que en este ejercicio y con estos datos, con un precio de X de 150, la elasticidad sería 3 por 150 dividido 625, que esto nos daría 0,72. ¿Cuál es el significado de ese 0,72? Siempre positivo, la elasticidad de oferta siempre positiva porque os he dicho antes que la curva de oferta siempre tiene pendiente positiva. Por lo tanto, el valor de la elasticidad tiene que ser siempre positivo. Y lo que implica este valor de 0,75 sería que cuando sube un 1% el precio de X, la cantidad ofrecida de ese bien X aumenta un 0,72%. Me aparto de la pantalla, le dais like, os suscribís, comentáis y vuelvo enseguida. Ya tenemos todo lo necesario para poder calcular en el próximo vídeo el equilibrio entre la oferta y la demanda y ver los desplazamientos de oferta y demanda, cómo afectan a ese equilibrio. Y siguiente paso, cómo calcular el excedente del consumidor y excedente del productor. Eso será en los siguientes vídeos. Nos vemos.